Las escuelas de instrucción rudimentaria. Situación política y social del país. El orden político, económico y social imperante privilegiaba los intereses de los empresarios nacionales y extranjeros. Condenaba a los obreros a una vida miserable a cambio de su labor y a los indígenas, campesinos y rancheros al expolio ilegítimo de sus tierras, así como al producto de su trabajo, ya que incluso el poder judicial se encontraba sometido a la política presidencial. Situación educativa del país. En la época revolucionaria, el sector más vulnerable era el de los indígenas y campesinos, quienes no podían acceder a una educación, por lo que se decretó la instrucción rudimentaria. Dicha instrucción tenía como objetivos impartir y difundir entre los grupos analfabetas los conocimientos para hablar, leer y escribir castellano y usar operaciones básicas de aritmética, así como la apertura de escuelas en todo el país. En este sentido, un impacto positivo para contribuir a mejorar la educación de la época fue establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Otra aportación revolucionaria fue la creación de la Secretaría de Educación Pública, SEP, en el año 1921, cuyo objetivo era tener proyectos educativos con alcances nacionales, pues en esa época cada entidad federativa era la encargada de su educación. Dichas experiencias impulsaron la transformación educativa hacia la escuela nueva en el país, fomentando la experimentación, la colaboración, el autoritarismo, los programas flexibles de acuerdo a las necesidades. Se crea la Ley de Escuelas de Instrucción Rudimentaria, aprobada por el sucesor Díaz. Por el presidente interino Francisco León de la Barra, el 30 de mayo de 1911 para tratar de combatir el analfabetismo en los lugares más rezagados. Las escuelas estarían abiertas a todos, preferentemente a los indígenas sin distinción de sexo ni edades, y para asegurar su asistencia les daban vestido y alimentos, educación digna y gratuita para el pueblo. Estas escuelas surgen como respuesta a la necesidad de democratizar la educación, hacer efectivo la educación para el pueblo sin distinción de raza ni credo, empezando por el grueso de la población que al estar marginado social y económicamente carecía. El plan de estudios se limitaba a enseñar a hablar, leer y escribir en el castellano y a ejecutar las operaciones básicas. Así los pobladores contarían con las armas suficientes para valerse por sí mismos, aunque no era suficiente los conocimientos que se les daban a los mestizos. Los padres de familia. Por lo regular no mandaban a sus hijos a las escuelas porque preferían que les ayudaran con el trabajo para tener más ingresos económicos, por lo que había mucha deserción escolar. El proyecto educativo de las escuelas rudimentarias. Las escuelas rudimentarias prácticamente habían fracasado. Se aprecia en el diagnóstico de las autoridades de la recientemente creada Secretaría de Educación Pública, SEP. Tomaría a su cargo la tarea de fundar un nuevo sistema de educación popular. El resultado de las escuelas rudimentarias. La estrechez económica de los campesinos, su apatía e indolencia respecto a la propia convivencia. Trabajo de los niños en la siembra, la cosecha y cuidado de los animales poco atractivo de la escuela más parecida a un cuartel o prisión. La condición de los maestros que desconocían el medio. ¿Quiénes son los personajes de estas escuelas? Los maestros fueron muy bien recibidos en los distintos grupos revolucionarios por sus orígenes sociodemográficos de las clases medias y las provincias rurales, además de tener una cercanía hacia los iletrados, salvajes e ignorantes jefes revolucionarios. José Vasconcelos impulsó la educación popular llevando a México maestros y artistas de renombre y pudo fundar las bibliotecas públicas y los departamentos de bellas artes, escolares, bibliotecas y archivos. No podemos dejar de mencionar la aportación de dos grandes profesores que, con sus pensamientos pedagógicos, fomentaron grandes cambios educativos, Gregorio Torres Quintero y Eulalia Guzmán Barrón,
quienes por mandato de Vasconcelos y Carranza respectivamente viajaron a Estados Unidos, Francia y Suiza para recoger experiencias educativas de pedagogos como Froebel, Dewey y Crowley. Aquí el maestro jugaba un papel importante como promotor de cambio. Se le dio un toque social a la escuela porque incluía medidas de apoyo social. Los docentes preferían enseñar menos dentro de las aulas. Influencia de los representantes. El trabajo, el silencio y el orden donde se pretende desarrollar una educación integral. Se ha distinguido claramente la diferencia entre educar e instruir, asumiendo la escuela pública como tarea central la de educar. Los representantes de estas escuelas pretendían educar de esta forma. Pretendía educar para la libertad, pero es obligatoria y de incorporación forzosa. Simular educar la participación, pero se encuentra cargada de imposiciones e imperativos. Importancia e impacto de las escuelas rudimentarias. Estas escuelas surgieron como enlace para dar el giro al concepto de educación en el país. Fueron de gran importancia para el cambio educativo. Establecieron las primeras formas de la organización educativa que fueron perfeccionando con el paso del tiempo. Duración de la instrucción rudimentaria. El gobierno, a través de la ley de las escuelas rudimentarias, quiso dar una alfabetización rápida. La instrucción de materias era limitada, fue una forma de abarcar a más población, ya que los niños, al solo aprender esas 4 actividades, no necesitan estar más tiempo. Se crearon 200 escuelas, pero debido a los pocos recursos económicos, la falta de mobiliario y material de trabajo, se fueron olvidando y cerraron. Las escuelas de instrucción rudimentaria trataron de ayudar a la cuestión educativa, al hacer que la educación fuera para todos y pensando en los más vulnerables y los que menos tienen, para reducir el analfabetismo, por lo que consideramos importante mencionar este tipo de escuelas, ya que se podría decir que en este periodo revolucionario era lo que se le podría considerar como una educación popular. Aunque tuvo poco tiempo y careció de recursos para que funcionara, con eso se empezó a preocupar más adelante por lo educativo.